Padre Eduardo Montañez Celi, Sí. hoy 17 de octubre de 2021, ¿cuántos años de edad? 86 y ya 9 meses más. Sí. De sacerdocio. De sacerdocio, 57 años y medio. Sí. Bueno, ¿dónde nace el padre Eduardo Montañez Celi? ¿Cómo transcurre su vida primera, su infancia, su adolescencia? ¿Cómo decide entrar al servicio de Dios como sacerdote? Esa es una historia bastante larga. Me crié en una población que se llama Monguí, Boyacá. Ya en edad de estudios, mi padre como campesino y como agrónomo y arriero de animales quiso mandarme a Palmira a estudiar agronomía. En Palmira tienen el curso B, que se llama, o el tiempo B de estudio. Un señor, Benito Morales, que viajaba entre Palmira y los llanos de Casanare, que iba a buscar por allá un sitio también para exponer el mismo servicio de Palmira para la agricultura y la ganadería en los llanos. Ese señor se hospedaba en la casa de mi padre en Monguí cada vez que pasaba, y él se encargó de conseguirme un puesto allá en Palmira para ir a estudiar. Los cursos allá comienzan en octubre, pero llegó el mes, finales del mes de noviembre, y el tal señor Benito Morales no volvió a aparecer, ni saber del cupo. Se presentó alguien que venía para Cartagena y me dijo: yo me llevo el muchacho para Cartagena, ella estudia bachillerato en el seminario, ya después quiere sacerdote de otra cosa. Así que terminé yo aquí en el seminario de Cartagena, y por esa gracia de Dios, nunca fui estudiante brillante, pero por lo menos rendía. Así que por esta misma circunstancia llegué a ser sacerdote el 8 de septiembre de 1963. El señor arzobispo José Ignacio López Umaña era un señor muy veterano en la vida. Con el tiempo me nombró su secretario, pero antes de nombrarme secretario estuve en el Carmen de Bolívar, y allá iba a vivir yo en el hospital Monte Carmelo, y me dio impresión que todo un hospital no tenía agua, había que sacarla en una caneca. Resolví invitar a los vecinos a ver cómo hacíamos para ponerle agua al Carmen. Se reunieron en una escuela que tenían las hermanas Lauritas, los de la Madre Laura, y bastante personal, y allí les dije que me extrañaba que en ese tiempo el Carmen de Bolívar tenía el eslogan: la ciudad productora de dólares, porque producía mucho tabaco. Por el tabaco era la ciudad productora de dólares. Se reunieron allá muchas personas, y entre esos personajes también del Carmen, y cuando oyeron que el agua, uno de los personajes del Carmen de Bolívar, no digo el apellido porque es muy famoso, y entonces problema político. Él se levantó y dijo: pregunto a los carmeros, en los grandes veranos que ha tenido el Carmen, ¿a alguno le ha hecho falta agua? No, doctor, todos hemos tenido agua. Pero total, me quedé derrotado. Pero después averigüé por qué, y entonces entendí que estos señores dirigentes del pueblo tenían grandes tanques. En invierno los llenaban, y luego en el verano a vendérselo a la gente. Tenían su negocio también, entonces no podían decir que se ponga el acueducto. Sin embargo, pues yo salí del Carmen en poco tiempo, y ya eso se quedó, y solamente hasta hace unos pocos años le pusieron al Carmen acueducto. Ya de allá vine a la curia a ser el secretario del señor arzobispo, pero antes estuve en el Carmen de Bolívar, en Margarita, cerca a Monpós. Fui allá a resolver un problema porque al párroco de allá, el padre Aristóbulo Duque, lo habían atracado los bandidos para robarle una platica que había recogido para hacer en la casita,
parroquia de Margarita. Hice lo que hice, se puso el denuncio en Monpós y allá se quedó para siempre, como todos los denuncios que se hacen. Nunca se averiguó, nunca se preguntó, pero vine a traer al señor arzobispo el informe y ya me dejó de secretario, y ahí estuve ayudando a los señores arzobispos hasta el 2004, cuando le di al señor arzobispo Carlos José Riseco ya no más curio. Pero mientras tanto, en el año 68, el señor Monseñor Izaza fundó la parroquia de Cristo Rey y me nombró aquí el primer párroco. Aquí ustedes, la gran mayoría de los vecinos del barrio de Crespo, y coincidencialmente ayer tuve una reunión muy simpática con todos los que fueron colaboradores y cofundadores de la parroquia de aquí, y recordamos muchas historias y muy simpáticas y muy buenas, y uno de los asistentes se acordó de la huelga que hicieron los choferes de buses contra mí, porque antes Crespo no tenía transporte público. El transporte llegaba a Canapote o allá al Cabrero, de ahí para acá. Entonces, al fin, logramos que las autoridades pidieran a los transportadores que vinieran hasta el aeropuerto, porque yo les decía imposible que un aeropuerto internacional no tenga servicio de transporte público. Los señores conductores se pusieron muy bravos, y porque las calles de Crespo no estaban muy buenas, pero vinieron, hicieron un escándalo ahí en la casa donde yo vivía, y lo que más que la solución de ese problema no se cuenta porque es ridículo. Muy ridículo tener que asustarlos a los pobres choferes. Así que con esa situación ya tuvo transporte Crespo. Después vino la lucha del agua para Crespo, porque el agua estaba racionada. Si a las 7:30, 8 de la mañana uno no había hecho sus necesidades de agua, ya hasta el día siguiente a las 4 de la mañana. Al fin logramos que se pusiera el agua. Pusieron el agua, después fue la luz. Después de eso, entonces ya vino que el alcantarillado del barrio, la pavimentación, todo una lucha. Pero después vino una cosa muy simpática, la arborización. Muchas personas no querían porque los árboles soltaban hojas y eso era sucio, que no sé cuándo y tal, y para eso es la escoba, para barrer todos los días, pero que tengamos árboles. Y gracias a Dios, tanto en la iglesia como en el barrio hay bastantes árboles gracias a esta situación, y la ceiba que está en la esquina tiene una historia muy simpática. Esa matica no la dejaban crecer, le arrancaban las hojitas, la atropellaban, y al fin un joven que en ese tiempo era alcohólico, borracho, lo entré a Alcohólicos Anónimos, aceptó y se convirtió en el cuidandero de la ceiba que está en toda la esquina, gracias a Dios. Así que aquí en la parroquia de Crespo, comenzando desde comienzo de cero, por acabar de comprar los terrenos para la iglesia, entonces ya en el año 1994, el señor arzobispo, el 2004, el señor arzobispo Riseco me trasladó para el Pie de la Popa. O sea, dejé descansar a los vecinos de Crespo. Allá en el Pie de la Popa estuve hasta el 2011, cuando me llegó la edad de los 75 para el retiro del servicio, el servicio oficial del sacerdocio. Y ya me vine a vivir en una casita que conseguí en Daniel Lemaitre, y por bondad del señor arzobispo y de los párrocos de Crespo vengo a celebrar aquí todos los domingos a las 7 de la mañana. De mis haceres y decires, creo que la gran mayoría sabe de todas mis estupideces y las locuras que he hecho, pero ahí está el templo, ahí están todas las cosas y se ha seguido adelante. Bueno, padre, recapitulemos en un tema la vida en el seminario San Carlos Borromeo cuando usted estudió bachillerato y sacerdocio. Sí. ¿Cómo era esa vida? ¿Cómo era un día, una jornada para un seminarista? La vida del seminario era internado. Sí. O sea, allí vivíamos todos
En ese tiempo éramos unos 65, 70 jóvenes, pero eso, entraban unos, salían otros, volvían otros, así. Del grupo mío, solamente llegamos a ordenarnos 3 conmigo. Lamentables, los otros 2 compañeros ya se murieron. ¿Quiénes eran? Era el padre Jairo Saldarriaga y el padre Gonzalo Paz, que ya están muertos. Entra usted al seminario y sale de sacerdote en uno de los momentos pues cruciales de la iglesia, especialmente la latinoamericana. Sí. La iglesia convulsionada, si podemos denominarla así, por los vientos de la teología de la liberación. Sí. Que en Cartagena tiene la presencia de 3 de sus más activos, o por lo menos podríamos decir que agresivos exponentes, los padres Laín, el padre Pérez y el padre Jiménez. ¿Cómo se vivía en esos tiempos? ¿Cómo se vivía dentro de la iglesia esa situación? ¿Cómo percibían los sacerdotes que como usted estaban pues bisoños frente a estas propuestas que se hacían y que indiscutiblemente conmovieron la historia de la iglesia en Latinoamérica? Sin duda ninguna son los tiempos más bellos de la vida, porque donde hay que hacer o trabajar se entusiasma uno. Yo he dicho a la feligresía, y ojalá los oyentes ahora tampoco se escandalicen, que tristemente la iglesia con el tiempo ha venido a ser una religión más de tantas que hay en el mundo. Y la religión es un instinto del ser humano. Eso de que hay ateos es cuento chino, porque el instinto racional nos hace ver dónde está el bien y dónde está el mal. Y por ateo que sea, nunca va a buscar el mal, sino el bien. Y eso es lo que nos pide Dios, hacer el bien, no, trabajar por el bien. Pero en cuanto al tiempo que tú me preguntas, sí, sin duda ninguna fueron para nosotros tiempos difíciles. Ya sacerdote, Camilo Torres, en una reunión que tuvimos en Bogotá, invitó al grupo de sacerdotes que estábamos allá a una reunión en Golconda. Y se bautizaron en ese tiempo los periodistas, los curas de Golconda, que allá era ir a tomar las armas porque este país no lo componía nadie. Y yo solamente le dije a Camilo Torres, le dije, chico, señáleme alguna parte del Evangelio donde diga que hay que tomar las armas. Si en el Evangelio dice que hay que tomar las armas, entonces vamos para allá. Pero si no, yo a esto no voy. Esto siguió y ya sabemos. Pero con el tiempo Camilo Torres organizó su partido político. Entonces resulta que... Frente Popular. ¿Cómo? El Frente Popular. Sí. Entonces resulta que él empezó a hacer campaña y empezó por Santa Marta. Allá, por situaciones de orientación del señor obispo, pues hubo problemas y hasta muertos. Vino a Barranquilla y en Barranquilla igualmente el señor obispo de esa época también dio sus órdenes y que tal cosa, también hubo problemas. Venía Camilo Torres para Cartagena. El señor gobernador, que no recuerdo en ese tiempo quién era, me llamó y yo llamó al señor arzobispo a decirle que venía para acá Camilo Torres y que ya sabíamos lo que había pasado en Santa Marta y en Barranquilla. El señor arzobispo, que era Monseñor Izaza, no estaba en la ciudad. Yo, que era su vicario, atendí el teléfono. El señor gobernador me informó, me dice, para acá viene Camilo Torres. Ya en Barranquilla pasó, ¿ustedes qué van a hacer aquí? Y el señor gobernador, nada. Porque él como ciudadano colombiano tiene derecho a difundir sus ideas políticas. Quienes estén con él verán lo que hace. Pero yo no voy a decir que fulano no vaya, son ideas políticas. Así que allá usted lo que tiene que tener es lista la policía para, en caso de que haya algún desorden, entonces sí ya. Vino aquí Camilo Torres, estuvo en la plaza pública, en la plaza de los Cochos, en la plaza de allá de San Diego, y luego se fue a la universidad.
Todo el mundo lo aplaudió y gritó y que viva Camilo Torres, y paró y no pasó nada. Al día siguiente el señor gobernador, que no recuerdo el nombre de él ahora, me llamó y para que gracias a Dios ya usted está aquí, no pasó nada. Se fue para Montería, y en Montería otro problema, también muertos. Entonces, el gran problema de estas situaciones es enfrentar las ideas a pelea, y las ideas no son para pelearlas, sino para exponerlas. Pero la exposición, como es el Evangelio, es con las actuaciones, con el servicio, con lo que hay que hacer, porque en el Padre Nuestro decimos todos los días los que lo oramos, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que hagamos el bien o que hagamos el mal. Y allá dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Ahí está el gran problema, que muchas veces no entendemos el mensaje de Jesús, y entonces todo es a la fuerza. Así que así pasó. Después me llamó Camilo Torres para decirme que de todas maneras que ya estaba bien, pero que eso había que luchar. Y tranquilo, no se preocupe, que yo en esas ideas no voy. Quizás no se escandalicen de lo que voy a decirles. En mis años de juventud o de niñez allá en la escuela en Monguí, conmigo estudió, ya no se me fue el nombre. ¿Y qué pasó? Que este señor fue de escuela amiga toda la vida. Ya en la vida política se metió a la guerrilla y me invitó a mí, que fue el que mataron allá en el Ecuador. Raúl Reyes. Raúl Reyes, exactamente. Sí. Entonces, a este señor, que es de apellido Sáenz, Jorge Sáenz, entonces, él me invitó muchas veces allá en Monguí. Monguí es un pueblo pequeño, sencillo, pero es un pueblo, lo saca por televisión varias veces, no le hace falta nada. Allá nos acostumbraron a trabajar en comunidad. Y es un pueblo que todo lo tiene. El único pecado, digo en alguna parte, es que es muy frío. Pero allá entendemos que todos somos de la misma raza, la misma sangre, y hay que trabajar por la comunidad. Así que allá estuvo Raúl Reyes. También otro compañero de escuela, él entró en la rueda de Raúl Reyes, y de la Universidad Nacional lo mandaron a estudiar a la Universidad de Lumumba en Moscú. Cuando vino de Moscú, vino a visitarme para invitarme. Le digo, chico, yo a eso no voy, eso es con paz, eso es ayudando a la gente. Vamos a ver qué sucede. ¿Quién era, padre? ¿Recuerda? ¿Quién era quién? La segunda persona. Tarcisio Ciabato. Sí. Bueno, vamos a retrotraer el tema un poquito. Caso Raúl Reyes. ¿Qué recuerdos tiene de él? ¿Cómo era su personalidad en esos tiempos? No, fue compañero de escuela, un joven juguetón y necio, y nos gustaba el fútbol en una plaza inmensa, que allá no había cancha de fútbol, sino una plaza inmensa, allá poníamos unas casas para jugar fútbol. Y ya después yo a los 15, 16 años salí del pueblo, nos fuimos a Casanare, y ya no volví a saber más de él hasta después, con el tiempo, que ya empezó a sonar por Raúl Reyes, por la guerrilla. Entonces supe que era Sáenz, y ya terminó, no volví a saber más de él. Bueno, volvemos a situarnos en el tema del padre Camilo Torres. Fue muy famosa, ocasionó bastante convulsión, una conferencia que dictó unos meses antes de irse a las armas en el Colegio Mayor de Bolívar, sí, sobre la reforma agraria. Sí. Eso fue posterior al episodio que usted acaba de mencionar, vino exclusivamente a eso. ¿Qué recuerdos tiene de esa visita del padre Torres? Sí, sin duda ninguna, toda la vida la lucha ha sido por la tierra. Sí. Y las personas se acaparan de las tierras y las cogen. Ahí están haciendo propaganda en estos días un programa de televisión de los campesinos sin tierra, de Eduardo Caballero Calderón, me parece que es el texto, ese libro, sí. Esa ha sido la vida toda la vida, los grandes se apoderan de la tierra y los pobres. Entonces, la lucha de
de este señor fue por eso, porque cada quien tuviera su pedacito de tierra. Pero antes de Camilo Torres, en esta situación, en la colaboración que yo tenía, es un personaje cartagenero, resulta que cuando yo era estudiante, él me ayudó mucho con una revista que se llamaba Claustro y Mar, me daba avisos porque él era el presidente de la Asociación de Ganaderos de Bolívar y toda esa situación. Resulta que cualquier día llega a la oficina y me dice: padre, vengo a que me dé trabajo. Digo: ¿qué te voy a dar trabajo yo aquí? Dice: el gobierno se cogió todas mis tierras y todo, yo estoy sin hacer nada y si no trabajo me vuelvo loco. El señor Méndez, que era su apellido de él, yo le dije: no, no puede ser. Entonces ciertamente después hablamos y yo le puse un oficio muy tonto: ayudarme a administrar la pastoral social, y con él y la colaboración de las hermanas vicentinas logramos fundar un gran servicio para Cartagena, porque en ese tiempo los Estados Unidos, como siempre, y los europeos mandaban comida para darle de comer aquí a la gente, pero alimentos que los cartageneros ni los colombianos sabíamos ni preparar ni consumir, porque no sabían lo que era aquí. Y empiezo yo a hacer averiguaciones por todos los sitios donde iba, y el trigo búlgaro, la leche que venía preparada, eso no les servía y se le echaban a los marranos, a las cosas así, nada. Así que Rodrigo Méndez se llamaba él, don Rodrigo, me ayudó a contabilizar todas estas situaciones y llegamos a poner un gran servicio de pastoral social en Cartagena. Pero lamentablemente con el tiempo a mí me mandaron a un curso de Europa y cuando vine se acabó todo. Esos fueron los tiempos del apogeo de Cáritas. Sí, señor. Sí. Bueno, padre, Montañez, dentro de esta convulsión de los tiempos de la cual la iglesia no fue ajena, Cartagena fue epicentro de esa polarización. La dicotomía, pues bueno, ha sido una cuestión esencial en la historia de la ciudad. La presencia de dos corrientes, una, los cuerpos de paz mandados por el gobierno americano, uno de sus principales promotores, Erich Hoffman, todavía vive, contaba cómo se vivía eso, que era prácticamente una lucha cuerpo a cuerpo. De un lado los cuerpos de paz, el padre Antonio Segovia, que tuvo una labor muy importante al frente de otro grupo de sacerdotes, y los padres después guerrilleros Laín, Pérez y Jiménez. Sobre esa segunda parte de esta convulsión en la iglesia, ¿qué recuerdos tiene? ¿Qué puede contarnos? ¿Qué contacto tuvo con los actores que le acabo de mencionar? Sí, con Manuel Pérez y ¿cómo es el otro? Domingo Laín. Domingo Laín y Jesús Jiménez. Sí, con estos señores muchas discusiones tuve. Y estuve exactamente lo mismo que le decía a Camilo Torres: eso no es con armas. Y yo les puse un ejemplo como todos los míos: yo me voy a la guerrilla, o me matan o mato. Yo mato. Mañana cuando salga yo de allá, me encuentro con el pariente del que maté. Ese pariente, si no me dice ni me hace nada, o es un gran tonto, o me va a atacar a mí también, porque maté a mi pariente. Entonces eso no está bien, porque va a seguir la lucha, ¿no?, de unos contra otros. Entonces eso no es así. Yo tuve muchas discusiones con Domingo Laín, y allá eran párrocos allá en Olaya Herrera. Entonces no hubo manera de convencerlos. Se fueron a la guerrilla y ¿en qué terminaron? Los muertos. Yo he hecho algo en Cartagena, yo no sé si lo entenderán, pero todavía a mis 87 años aquí estoy y bregando Ayer, justamente por esas coincidencias de la vida, por allá en alguna parte tuve una reunión con unas 15 personas que fueron cofundadores de esta parroquia. Y cuántas cosas hicimos y se hicieron, y una de las cosas, la arborización del barrio, cuánto costó, la avenida de los buses, la instalación del acueducto, la instalación del pavimento, todo lo que es hoy Crespo. Y he dicho siempre
que Crespo es uno de los mejores tierras para Cartagena. ¿Por qué? Con el tiempo que llevo yo aquí, el mar nunca se ha metido. En cambio en Boca Grande, cada rato. En Manga también, hasta el centro. La plaza de las aduanas se mete el agua de mar. Y aquí, en Crespo, nunca. Por esto sigo diciendo que Crespo es el mejor sitio de Cartagena para esta situación. Así que, a grandes rasgos, esta quizá dicho de una manera brusca porque me coge aquí de improviso a hablar, entonces no tengo nada preparado ni pensado. Sí. Padre, una reflexión retrospectiva de lo que ha sido su exposición en este momento. ¿Qué sintió cuando los medios dieron la noticia de la muerte del padre Camilo Torres, del padre Domingo Laín, del padre Pérez, del padre Jiménez? De todas maneras, mucho pesar y preocupación. Pesar porque al fin y al cabo, seres humanos, y de ribete, colegas. Entonces eso duele. Preocupación porque tristemente muchos de sus seguidores siguieron pensando que esto no se cambia sino con las armas. Y las armas nunca llevan a buen destino. Así que esta es la situación, que hay que sacrificarse, que hay que luchar, que hay que trabajar, eso sí es verdad. Pero es a cambiar las ideas. Mientras no haya cambio de ideas, no hay nada que hacer. Aquí, por ejemplo, en Colombia dice que somos democracia. Y yo digo, no se vayan a escandalizar, y si se escandalizan mejor porque llevan el cuento. Aquí en Colombia no hay democracia, hay latrocracia. ¿Qué es latrocracia? Ladrones del pueblo. Eso sí, todos suben a la política esa. No. Así que esa es la gran situación. Y volviendo a lo que me preguntó, la muerte de estos compañeros a mí personalmente me dolió mucho. Porque ambos fueron conocidos, quizá amigos y toda esta situación, pero no entendieron que lo que Dios quiere es el Evangelio de hoy. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? Que lo acabamos de leer y la gente no se escandalice. No, que fueron unos discípulos de Jesús a pedirle que allá en su reino, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eso no es así. En el reino no es para sentarse uno a la derecha, sino es para ver cómo nos entendemos los unos a los otros para ayudarnos, porque todos, como le acaba de decir el Papa Francisco con ocasión de la pandemia, todos estamos en la misma barca. Entonces hay que cuidarnos, saber cómo hacemos. Ciertamente, hoy hay esa expansión de la gente que va para Estados Unidos, la migración, eso es terrible. Siempre ha habido migración en todos los tiempos de la vida. Hay que buscar caminos, saber cómo se soluciona esta situación. Pero vuelvo a repetir, eso no es con las armas ni con bombas, porque seguramente puede venir una guerra y entonces ya aplastado. ¿Qué sucede? Bueno, padre, ¿qué tanto le dejó o le dejaron los movimientos estos, como el de la teología de la liberación a la Iglesia Católica, en las reformas que se hicieron en el Concilio Vaticano II, lo que vino después del Concilio Vaticano II, y bueno, el impacto ese que fue más político que otra cosa de la promoción por parte de algunas entidades del gobierno americano, de los grupos cristianos, de los grupos evangélicos, que han mellado pues bastante la presencia de la Iglesia en el pueblo colombiano? Sin duda ninguna, el Padre nuestro es bello, dice, danos el pan de cada día, pero el mano nos va a caer allá, ¿no? Y hay en el capítulo 6 de San Mateo un pasaje bello, que Jesús multiplicó los panes, ¿no? Y todo el mundo corriendo tras de Jesús, porque les iba a dar los panes, ¿no? Y ahora sí, nos las compusimos, ¿para qué luchar? ¿Y qué dice Jesús a raíz de eso? Empieza a hablar de su cuerpo, y entonces dice que Él es el verdadero pan, y que Él es el verdadero alimento, y que Él es esto. Y en la última cena dice, tomad y comed que esto es mi cuerpo, tomad y bebed que esta es mi sangre. Pero Él dice allí que todo el que quiere ser su discípulo tome su cruz y a seguirlo, es decir, a luchar, a trabajar con todas las dificultades, con alegría y con servicio. Por consiguiente, esta situación de las ayudas son muy buenas,
pero cuando se dan sin las personas estar preparadas ni orientadas, se pierden. No. En estos días por ahí oí que un personaje de Estados Unidos va a mandar no sé cuántas cosas para las dificultades que hay en Colombia y que viene aquí a no sé qué cosa, que el presidente lo declaró con ciudadanía colombiana. Entonces digo yo, en lugar de mandar cosas, venga y nos enseña cómo trabajan allá para que tengan esas empresas prósperas y todo lo demás, porque aquí lo que no tenemos es trabajo. ¿No? Entonces, ese es meterse en medio de las comunidades simpáticas y todo lo demás. Así que la situación de cada quien es pensar en cómo meternos en el pueblo y todas estas situaciones para evitar que uno sí, pero como también aquí tenemos una situación muy difícil, porque unos somos indios, otros son negros y otros son europeos. No, mientras no haya una homologación de raza, esto no se va a componer nunca. Pero eso no lo vamos a ver nosotros, será con el tiempo que ya pase esta diferencia, porque todavía en los grandes, en los indios, que los negros, que no sé qué, que entonces cuando son los europeos todas las cosas muy bien, pero no se dan cuenta que todos somos seres humanos, con necesidades, con problemas, con dificultades. El día que haya una homologación como la levadura en la masa para el pan, entonces ahí sí ya esto entrará, pero mientras tanto hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando. Bueno, padre, un segundo capítulo del tema de la teología de la liberación se vivió con el equipo misional de la Bahía, el famoso EMBA, la Madre Erlinda, el Padre Gené y tantísimos otros sacerdotes que a mediados de la década de los 70 pues también estuvieron en el foco, estuvieron en el centro de la controversia social y la controversia política. Usted, que era prácticamente la mano derecha del arzobispo en esa época, ¿qué recuerdos tiene de esto? ¿Cómo se vivió internamente en la iglesia esta situación y especialmente el hecho de la infantería de marina allanando un templo, de la infantería de marina acusando de guerrilleros directamente a miembros de la iglesia católica, de la infantería de marina y parte del establecimiento colombiano diciendo que tenían una logística para promover la subversión en una zona muy delicada en el entorno industrial y en el entorno del corazón del transporte fluvial y marítimo de Cartagena? Quizás este es un tema delicado, pero muy importante. Ciertamente, la hermana Erlinda y el padre Gené allá en Pasacaballos hicieron un grupo de ayuda a la gente y todo lo demás. Lo triste es que los acusaron de guerrilleros porque allí seguramente vendrían guerrilleros que venían heridos por allá de los Montes de María o del sur, de donde, y allí como que encontraban y los apoyaban los que los curaban y pues seguramente se volverían. Yo no sé cómo sería la situación. Lo importante o lo triste es que en ese tiempo había una isla por allá en las Islas del Rosario, que era la isla del señor presidente. Telecom le pidió a la parroquia de San Jerónimo, que es la de Pasacaballo, que les permitiera poner una antena para hacer la transmisión de las comunicaciones con la isla, porque allá no había. Yo mismo con el señor arzobispo autorizamos al párroco para que les diera permiso de poner la antena, pero pusieron la antena. ¿Qué pasó? Que andando el tiempo, entonces cuando empezó que los curas eran guerrilleros y tal, salieron con la historia de que tenían hasta emisora para comunicarse con los guerrilleros. Eso salió en un periódico muy famoso y con un periodista también muy famoso, y yo vine a reclamarle que eso no era así. Y él me contestó que no podía corregir porque si corregía le quitaban el puesto en el periodismo. ¿Qué tal? Pero... ¿Podemos recordar nombres, padre? No, mejor no, para evitar problemas. Sí. Entonces, esa es la situación, que ya tenían antena. Ahora, a mis colegas
y a la hermana Erlinda los trajeron presos a la infantería marina. ¿Cuánto luché yo para sacarlos de allá? Y al fin, un día tuve una conversación con el señor comandante, porque ellos fueron allá y todo lo que era la iglesia, los ornamentos lo tiraron al piso, y yo saqué unas fotografías y se publicó en un periodiquito que se acabó, no sé qué pasaría, y eso fue escándalo, que cómo era posible. Le dije, señor comandante, si yo aquí vengo y tiro los ornamentos suyos en su casaca que está aquí colgada y su kepi, si yo cojo esto y lo tiro a la basura, ¿usted se pone contento? Ah, no, eso es distinto. ¿Cómo que es distinto? Los ornamentos son el distintivo mío, eso no es así. Pero al fin logré que permitieran que el padre Gené y la madre Erlinda y otro, ¿cómo se llamaba? Eran tres, le permitieran a tener el Gerardo Ramírez. Exactamente. Le permitieran tener el arzobispado como residencia, como prisión allí quietos. Para colmo de males, el señor arzobispo Izaza no estaba en la ciudad, estaba en visita pastoral por el sur. Yo lo llamé y le dije, sí, padre, tranquilo, traigo allá. Y allá llegaron, salieron al fin. Y ahí poco a poco se fue bajando la tensión y después salieron y ya no pasó más nada. ¿Estuvieron también en San Diego? Sí, no, en San Diego no. ¿No fueron a San Diego? No. Sí. Bueno, padre, nombres de los juristas que en ese momento atendieron el caso, se me vienen a la memoria dos, usted me ayudará si son más. Enrique Zipagauta, Roberto Mordecai Marrugo. ¿Cómo se organizó, cómo se estructuró? Ellos fueron los abogados justamente de los colegas, sí, de presos, ¿no? Y gracias a ellos se logró ir poco a poco bajando la fiebre de toda esa situación, y cualquier día ya lo soltaron, no pasó más nada. Bueno, del apostolado de la madre Erlinda, de las otras monjas alemanas y europeas que estuvieron con ella, del padre Genei, del padre Berardo Ramírez, ¿qué nos puede contar? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué reminiscencias? Es decir, de la hermana Erlinda todavía siguen un servicio allá que tienen las hermanas franciscanas allá en, ¿cómo se llama? Por esa tierra. Tiene todavía un servicio y un colegio, sí, que se iba a ser un colegio del Estado, pero gracias a la hermana que todavía lo siguen dirigiendo. Sí. De lo demás, pues yo no tengo mayor así memoria, porque estas situaciones ya, la vejez me tiene acosado, ¿no? Y la memoria me falla mucho, ¿no? Sí. Bueno, acaba el arzobispado de Monseñor Rubén Izaza, un arzobispado además que tuvo fama de haber sido muy social, sí, y entra la Iglesia Católica en una crisis económica que nos preocupó, que preocupó mucho pues al catolicismo de la ciudad de Cartagena. ¿Cómo se vivieron esos momentos? ¿Qué lo ocasionó? ¿Cómo pudo la Iglesia salir adelante? Propuestas que se hicieron en ese momento, pues bueno, bastante atrevidas para la ciudad, como vender la iglesia de Boca Grande, hacer un edificio. Es decir, todas esas situaciones se dieron y sucedieron, pero como no se pudo vender, como dices tú, la iglesia de Boca Grande ni cosa parecida, porque no debía ser así, al pobre monseñor arzobispo empezó a prestar platas para arreglar los problemas que había, y lamentablemente la ambición de la gente, los préstamos le prestaban plata al 10, al 11 y hasta al 12%. No. Lógico, esto llegó un momento en que no se pudo más. Cuando el señor arzobispo me llamó, y al monseñor Gándara también, que qué hacíamos en esta situación, y yo de atrevido como siempre le dije, monseñor, quedan dos soluciones. Una, que usted renuncie. La otra, que le nombre un auxiliar que sepa de manejar cuentas. Él optó por la primera, prestó su renuncia, y entonces nombraron a monseñor Ruizek. Y como él sí es de la alta sociedad de Antioquia, de Medellín, entonces vino y reunió a todos los acreedores de la arquidiócesis y les dijo, su plata se la vamos a devolver, no se va a perder, pero a intereses legales. Esos intereses ilegales que hay del 4% para arriba, despídense. Entonces, ¿cuándo les vamos a pagar? No sabemos. Ustedes se van a entender para esta situación con el señor Orlando Vélez y con el padre Montañez, siempre por el medio.
Así poquito a poquito fuimos saliendo de todas las deudas y cuando el señor arzobispo Ruiseco se retiró ya estaba todo arreglado. Sí. Bueno, padre, ¿qué viene para la iglesia? Usted en la misa que acaba de terminar en su homilía ha citado la convocatoria esta que ha hecho el Papa Francisco, un sínodo. ¿Qué cree usted debe cambiar en la iglesia? ¿Qué cree usted debe innovarse para evitar la serie continua de escándalos que algunos miembros de la iglesia, no de la iglesia, han ocasionado y que han tenido un impacto, pues bueno, en el descrédito de la iglesia católica? A ver, eso desde el tiempo de Jesús, escándalos. Si hubiera habido periódicos en ese tiempo, al día siguiente de la condena a muerte de Jesús, ¿qué hubieran dicho los periódicos? Uno lo traicionó, los otros lo abandonaron, lo negaron, lo dejaron solo, totalmente solo. Entonces, ¿qué sucede? El cambio es necesario. Yo he dicho que el Concilio Vaticano II dio un gran salto, pero que todavía falta mucho. El Papa acaba de convocar a un sínodo universal, que todos los cristianos del mundo tenemos derecho a opinar cómo queremos la iglesia. Entonces, les acabo de decir aquí en la Eucaristía que seguramente el párroco los va a convocar a ver cómo queremos la iglesia, porque vuelvo a repetir lo de la iniciación. Tristemente, la iglesia ha terminado en una religión más del mundo. Y Carlos Marx dijo que la religión era el opio de la humanidad, y tenía mucha razón. Entre nosotros pensamos que porque llevamos aquellas cosas, que el escapulario, que el agua bendita, que la medallita, ya todo arreglado. No, resulta que los signos dan mensaje, pero no obligan a que lo cumplamos. Y lo pongo yo siempre con las señales de tránsito y los semáforos. Esos signos allá me dan un mensaje. Si yo sigo el mensaje que me da el signo, entonces va todo bien. Pero si me salto los semáforos en rojo, las líneas tales, ¿qué pasa? ¿Y un accidente? Exactamente. Yo llevo un signo, una cruz aquí. Quiere decir que debo vivir como me manda la cruz de Cristo, saber servir y saber perdonar. Que yo llevo el escapulario de la Virgen María. Sí, la Virgen María fue la persona que supo realmente, como ella dijo, esclava del Señor, servir. Pero resulta que porque se pone el escapulario ya la Virgen nos va a sacar de los problemas de la estrellada de todo. No, eso no es así. Entonces, ciertamente el Papa nos acaba de convocar, o nos está convocando a un sínodo universal. Cuando lleguen todas las opiniones, que eso va a ser grande para ¿cómo es? El término se me fue. Allá en Roma, para unir todo eso y sacar a ver cómo va a ser después finalmente el Concilio Vaticano II. Recordemos que los concilios han sido también, el primer concilio fue con los apóstoles, el concilio de Jerusalén, donde se reunieron los apóstoles por primera vez. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces ya decidieron poner el mensaje de Jesús en medio y a saberlo vivir, sabiendo que a todos les iba a costar la vida. Y así fue, todos mártires. Bueno, padre, algo que quiera rememorar, algo que yo no le haya preguntado, que usted crea sea pertinente para este diálogo que ha sido pues muy revelador. Sí, es decir, quizá mucho y nada, mucho porque hay bastantes cosas que recordar, pero la memoria mía ya está bastante falla. Y seguramente hay en toda la humanidad una inquietud y gracias a Dios un gran interés por volver a las fuentes, a conocer a Cristo, a conocer su mensaje, a conocer el Evangelio, la palabra de Dios. Yo le digo a la gente, y allá donde vivo hay bastantes iglesias que llamamos separadas, de hermanos separados, que los adventistas, que los testigos de Jehová, que los unos y que los otros. Y yo les digo, lo fundamental de la iglesia, si ustedes lo cogen, los 10 mandamientos, capítulo 32 del libro del Éxodo,
allá están los 10 mandamientos. Si usted los toma, eso envuelve toda la vida metafísica, dijéramos así, referente a Dios, y toda la vida humana, pero y que comienza justamente a honrar a padre y madre, no matar, el del sexto, el sexto, no fornicar, el octavo, no robar, el noveno, no ser chismoso, el décimo, no ser adúlteros, el undécimo, no estar envidiando las cosas ajenas. ¿Envuelve o no envuelve toda la vida política y toda la vida humana? Claro que sí. ¿Quién lo cumple? Ahí está el problema. Bueno, padre, usted ha mencionado la muy próspera, la muy fructífera y edificante labor que hizo en este barrio, en Crespo. Estamos justamente en una, quizás su mayor obra física, el templo este de Cristo Rey. ¿Nos podría contar de quién fue el diseño, quiénes fueron los constructores, quiénes fueron las personas que ayudaron a su edificación? Aquí hubo muchas personas, pero yo quiero recordar en este momento a dos. El doctor Arnoldo Berrocal, que fue el decano de la Facultad de Ingeniería en la ciudad, y a señor Jiménez, Jorge Jiménez, que fue el que dijo: yo sé de obras de construcción, y fue el maestro de obra de esta situación. ¿Por qué? Porque tal vez por aquello de la rapidez de hacer el templo, por sugerencia del señor arzobispo Rubén Izaza, entonces se hizo un techo de madera. Yo le había dicho que la dimensión, la distancia que había entre viga y viga, entre columna y columna, era de 18,50, que no había madera para esta situación. Él dijo que uniéndolas con platillas de hierro y todo eso servía, se hizo. Estando estrenando el techo nuevo con placas de madera, con un totazo, se reventó una viga. Hay que echarme, esa llama mentira piadosa. Si yo le digo a la gente se está cayendo el techo, todo el mundo sale. Yo le digo: tranquilos, esto es de madera. Y la madera o los metales con el calor o se contraen o se distancian. Y entonces, como todo el día hizo calor y ahora viene la noche ya, entonces la madera está empezando a recoger. Todo el mundo se quedó con la mentira piadosa y salieron tranquilos. Pero cuando salieron, llamo yo a los señores del consejo y les digo: mire, se reventó esto. Ante esta desilusión, todo el gasto que había sucedido, todas las cosas que habían pasado, la plata, la gente que se imagina que el cura se robó la plata y ahora se va. Yo renuncié a la parroquia. Los parroquianos no quisieron, ni el señor arzobispo tampoco aceptó la renuncia. Seguimos. Entonces apareció el doctor Arnoldo Berrocal y apareció Jorge Jiménez. Entonces, estos señores, el uno constructor y el otro ingeniero, hicieron esto que hay aquí. Gracias a ellos está este templo como está hoy. Que los colegas que me han reemplazado, yo lo dejé por ahí tengo unas fotos muy buenas de un templo ya, pero muy sencillo. Ahora ya con todo, hasta con aire acondicionado, pero no se puede prender. Bueno, padre, muchas gracias. Soy yo muy gentil por sus palabras y será hasta otra oportunidad. Espero que la gente no se escandalice. Y si se escandaliza, mejor, porque llevan el chisme.